Hello guys, welcome to another English activity. Today, week 6, and we have the ficha de trabajo. This is our ficha de trabajo, and the activity 1 is a reading and simple future tense. El future simple tense es otra cosa que el will como auxiliar. Algo importante de este will como auxiliar es el futuro que no podemos ver, simplemente predecir. Por ejemplo, I will open the door. Eso es abriré la puerta. Es una predisposición. Cuando uno hace un favor, utiliza will. Cuando uno predice today, today it will rain. Hoy llueve. Obviamente no podemos ver, simplemente predecir porque no hay mucha evidencia para lo que menciono. Algo importante de will como auxiliar es que usa sus verbos en forma base. Después de will va un verbo en forma base, es decir, en la forma más pura, sin aumentarle ing, o sea, ing, sin aumentarle s, la s, o ed, o la ed, o cambiarlo al pasado, si es un verbo irregular. So let's start reading our first activity. Voy a ayudarles con la traducción para que puedan hacer las actividades de una manera muy exactas, porque no quiero que haya problemas con el desarrollo de las actividades, ¿no? Empezamos con la lectura. Brent is an American astronaut. Brent es un astronauta americano. Today, he will travel into outer space. Hoy él viajará al espacio exterior. At noon, a la luna, his space shuttle is going to launch into space. Su nave espacial saldrá, despegará hacia el espacio. Brent and the other astronauts are going to travel to the International Space Station. Brent y otros astronautas viajarán al espacio internacional espacial. Aquí, en cambio, mi oración utilizó is going to, porque es segurísimo que eso va a suceder, ¿no? Por ejemplo, que viajará al espacio internacional. Ya está previsto, planificado que así será. Pero más allá, no sabemos. Por eso empezamos a leer con will. They will stay in space for almost 6 months. Estarán en el espacio por alrededor de 6 meses. The crew, o sea, las personas que viajan, el grupo de personas que viaja, the crew is going to continue research at the space station. Las personas que viajan y continuarán con búsquedas en la estación espacial. They will do some experiments. Harán algunos experimentos. They will record their data. También van a grabar mucha información. They are also going to make some repairs on the space station. Y harán muchas reparaciones en la estación espacial, ¿no? Aquí hubo una combinación de will con going to, porque hay cosas que puedo ver, cosas que no puedo ver, cosas que ya están planeadas, cosas que no. Por ejemplo, estará planeado esto. They will do some experiments. Harán algunos experimentos. Al momento de yo leerlo, seguramente no tengo ninguna evidencia, por eso predigo diciendo aquello. Pero cuando digo they are also going to make some repairs, es porque sé que algo funciona mal en uno de los satélites, por decirlo así como ejemplo, y voy a hacer esa reparación obligado. Sé que así va a suceder. Puedo ver, puedo planear aquello. Llevo las herramientas. Por lo tanto, este futuro con going to lo puedo ver, lo puedo hacer. En cambio, con will es probable que sí, pero no lo puedo ver. Es un futuro solamente que existe en mi imaginación. Brent will learn a lot in space. Brent aprenderá mucho en el espacio. He is going to make videos on his time on the space station. Y hará también videos en su tiempo allá en la estación espacial. His family will watch the video on the internet. Su familia observará el video
en internet. They will see what Brent is doing in space. Ellos verán qué hará Brent en el espacio. Por lo tanto, empezamos con las activities. Activity 2, answer the question according to the rating. Who is he? It means, who is Brent? ¿Quién es Brent? Is a chef? Is an architect? Is an architect? Who is he? Entonces mi respuesta sería Brent is, y pone su profesión. Where is he going? Where is he going? Where is going? Where is Brent going? To a Disneyland? To the moon? To the space station? You can find information here, then you write information here. Búscala y escríbela acá, ¿ya? What will happen? ¿Qué va a suceder? What will happen? Hay muchas actividades con will que van a suceder. Por lo tanto, tengo mucha información que puedo escribir yo aquí, ¿no? Bien. Activity number 3. Read the description and write down what is it. Lea la descripción y escriba y apunte de qué se trata. Use the box below for help. Astronaut. Vamos a ver. Outer space. Data. Space shuttle. International Space Station. Research. Experiment. Videos. Voy a escoger cualquiera. It is a study of a topic. Es el estudio de un tema. What is it? Maybe research. Un experimento. Eso es research. Una investigación. Entonces, el estudio de un tópico, ¿qué es? Y yo podría aquí entonces research. Y así para cada definition, right? Activity 4. Answer the following question. Use the simple future tense. Es importante que ustedes sepan cómo se crean preguntas con futuro. Se dan cuenta que va al double each word, puede ser what, where, when, how, cualquiera de esas preguntas, qué, cómo, cuándo, dónde. Si no lo hay, no va. Pero es importante que después de esto va will. Luego la persona. Y por último el verbo en forma base como se lo estoy pidiendo. O como pide la regla hace mucho rato, ¿no? Where will Brent travel today? ¿A dónde viajará el día de hoy Brent? Find information here. Encuentre la información. Pero no te olvides de que si te preguntan con will, en este caso podemos contestarlo con will, ¿no? When is Space Shuttle going to launch? En cambio aquí te pregunta con be going to y le respondes con esa misma forma. Busquemos aquella oración. Y tiene sentido porque en mi diálogo aparece de la misma manera. His space shuttle is going to launch into space. La respuesta sería de la misma forma usando be going to. What is the crew going to continue at space station? Me pide la pregunta me hace con be going to, yo le respondo con be going to. Luego me pregunta con will y yo responderé con will. What will they record? What will they record? Entonces busco la oración, tiene mucho sentido, utiliza will también. Activity number 5. Rewrite the following sentence as negative sentence. Las vamos a cambiar a negativo, ¿ya? Yes, no questions on what WH question using the underlying words or phrase. Vamos a entender un poco mejor, ¿ya? Aquí hay un ejemplo. Example for this sentence. Alex will make dinner tonight. Alex hará la cena esta noche. Negative. Alex will, y al will le aumento la palabra not, y ya lo transformo en negative. Lo que me pidió que lo haga en negative. Ahora me dice que lo haga en yes, no question. Will Alex make dinner tonight? Recuerden que para pregunta primero utilizo el auxiliar, ¿no? Will Alex make dinner tonight? Will, auxiliar, the subject, la persona, and the verb in the base form, y el verbo en forma base.
Todo se basa a partir de esta pregunta, de esta oración. Y por último la convierto en WH question, o sea, le aumento what, where, when. Puedes buscar información acerca de estos WH words en internet. Puedes poner WH question y puedes analizar cada uno de ellos. Who es quién. Obviamente aquí queda la palabra who. Who will make dinner tonight? ¿Quién hará la cena esta noche? Lo mismo hacemos para today he will travel into outer space. Hacemos negativo. Recuerda que en negativo se aumenta la palabra not. Para yes, no question, primero va el auxiliar. Will, la persona he, el verbo travel y luego la palabra today. Como hablo de una misma persona, o sea, puedo utilizar entonces el WH word who. Who, ¿quién? Y sigo el orden que ya conozco de las preguntas. Will, el auxiliar, the person, en este caso no puedo poner person porque ya tengo aquí who will y el verbo directamente. They will do some experiments. De la misma manera, en negativo, will, también negativo, déjame decirte que podemos poner la palabra para comprimir, will not. Yo puedo decir también won't, que también es correctísimo decirlo. Puedo decir won't en las formas negativas, ¿ya? O sea que aquí they will, puedo decir they won't. El verbo do, some experiments. Y las demás actividades las vuelves a hacer tú, pero te lo voy a traducir 2 y 3 para que sepas de qué se trata. They will do some experiments. Ellos harán algunos experimentos. Significa que aquí ya no voy a decir who, sino what. ¿Qué van a hacer? He's going to make videos. Aquí sería who, porque es una persona. Lo que te trato de decir es que los WH words funcionan con sentido. No puedo poner, por ejemplo, where cuando habla de una persona, he. ¿Dónde él está haciendo videos? No, pregunta, ¿quién va a hacer los videos? No se olviden de enviar estas actividades a mi correo electrónico. Si quieres saber más acerca de Future con Will, no te olvides de visitar esta página. No se olviden de ver los videos que yo grabo para ustedes y que tengan mejor comprensión al momento de hacer las actividades. And see you in another English activity. Goodbye. See you.